Hola, amante de lo sobrenatural, soy el pescador, y hoy te contaré una historia que, una vez escuches, no podrás olvidar fácilmente. Y si te dijera que existe un pueblo aislado, perdido entre montañas, donde cada año, el mismo día, sus habitantes celebran el fin del mundo, como si realmente fuera a suceder. Y si te confesara que en ese lugar no están festejando una tradición, sino conteniendo algo que no debe despertar, ponte los auriculares, apaga la luz, cierra los ojos si te atreves, porque lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, es una advertencia. Y si este tipo de historias te atrapan, te hielan la sangre y despiertan tu curiosidad más sombría, deja un like. Así, YouTube sabrá que quieres más relatos como este. Y quizás te advierta antes de que sea demasiado tarde. Ahora sí, acompáñame a descubrir por qué nadie que asiste a esa celebración vuelve a ver el amanecer. El nombre del pueblo ya era una advertencia. Estrella Muerta. No aparecía en los mapas actuales. Ni siquiera Google Maps era capaz de ubicarlo con precisión. Solo una pequeña mención en un foro antiguo, sepultado entre discusiones olvidadas, me llevó a descubrirlo. Un hombre, bajo el seudónimo de Lázaro 33, hablaba de una fiesta extraña, celebrada cada 31 de octubre, en la que todo el pueblo se vestía de blanco. Encendía hogueras y cantaba en una lengua que no parecía de este mundo. Decía que esa noche era la única en que los forasteros podían entrar, y quizás la única en que podían no salir. Soy periodista, al menos lo fui. Me especializaba en leyendas urbanas, rituales antiguos y celebraciones olvidadas por el tiempo. Así fue como decidí ir a Estrella Muerta, no por dinero, no por fama, por una obsesión estúpida de encontrar algo que me hiciera creer que el mundo todavía escondía horrores que los humanos no podían comprender. Tuve que tomar un camino de tierra sin señalización, atravesar un bosque marchito, donde los árboles parecían deshojarse a propósito para impedirme ver más allá de lo inmediato. A medida que avanzaba, el cielo se oscurecía, como si el sol evitara mirar aquel rincón del planeta. Llegué al atardecer. El pueblo era pequeño, compuesto por casas de piedra antigua, con tejados grises cubiertos de líquenes. No había autos, no había electricidad, solo faroles de aceite colgados en puertas y una campana oxidada en el centro de la plaza, suspendida entre dos columnas de madera negra. Me recibió una anciana. No me dijo su nombre. Solo señaló una habitación en la posada sin hacer preguntas. Ni siquiera cobró. Me miró con una mezcla de compasión y resignación, como si ya supiera que me quedaría para siempre. Esa noche, el pueblo entero comenzó a vestirse con túnicas blancas. Incluso los niños llevaban los ojos vendados con cintas negras. Nadie hablaba, solo sonaban los cánticos. Una melodía grave, monótona, que parecía surgir desde la tierra misma. La campana sonó una vez, luego dos. Al llegar al tercer toque, todos los habitantes levantaron la cabeza al cielo, y fue entonces cuando entendí. No estaban rezando por protección, estaban pidiendo permiso. Salí a observar con cautela. Grababa todo con una pequeña cámara escondida. Caminé hasta la plaza donde una gran fogata ardía sin consumir madera alguna. No había leña, no había combustible, solo fuego, danzando como si supiera que lo estaba mirando. Entonces lo vi. Una figura entre las sombras, alta, más alta que cualquier hombre, hecha de oscuridad líquida, como si hubiera sido arrancada del cielo nocturno. Tenía brazos largos y de sus dedos colgaban campanas oxidadas que repicaban sin viento. Donde debía estar el rostro, solo había una hendidura en espiral que se abría y cerraba como una flor marchita. Nadie reaccionó. Nadie gritó. Porque eso era parte del ritual. Me congelé.
Un niño se acercó a mí. Tendría unos 7 años. Me tocó el brazo y, sin quitarse la venda de los ojos, me susurró: «No debiste venir». Él no quería otro invitado este año. La criatura comenzó a caminar entre la gente eligiendo, y aunque todos fingían cantar, sus cuerpos temblaban. Uno por uno, algunos eran tocados, y al hacerlo, caían de rodillas, mientras sus túnicas comenzaban a arder lentamente, sin emitir gritos. No quemaban la ropa, quemaban el alma. Quise correr, pero al girarme, el camino por el que había llegado había desaparecido. Solo niebla, solo árboles en espiral, torcidos como si hubieran crecido desde cadáveres. La anciana estaba detrás de mí. Me sujetó del brazo con una fuerza imposible para su edad y murmuró al oído: «No luches, es peor cuando luchan. Lo mejor que puedes hacer es ofrecer algo a cambio». «¿A cambio de qué?», pregunté con el corazón golpeando dentro de mi garganta. «De tu lugar, de tu fin». Me llevó a una especie de altar donde varias personas estaban reunidas. Había fotos, objetos personales, mechones de cabello, pedazos de papel con nombres escritos en sangre. Supe entonces que no era una celebración, era una negociación. Porque cada año Estrella Muerta celebraba el fin del mundo, pero no uno simbólico, no uno metafórico. Un mundo terminaba realmente esa noche, uno pequeño, uno individual, uno humano. Y si querías salir, tenías que dejar algo atrás, algo vivo, algo tuyo. Me quedé inmóvil frente al altar. El fuego crepitaba detrás de mí, como si respirara con impaciencia. Alrededor, los aldeanos, todos con sus túnicas blancas, repetían el mismo cántico gutural, uno que parecía perforar el aire mismo. La anciana que me había llevado hasta allí permanecía a mi lado, con la mirada clavada en los objetos apilados: una muñeca sin cabeza, una radio rota, una cuerda trenzada con dedos humanos y una urna con cenizas que humeaban. «Tienes que elegir», dijo con voz seca, como si la garganta se le deshiciera en polvo con cada palabra. «Lo que dejes aquí será tu precio». «¿Precio para qué?», logré articular, sintiendo que el aire se volvía más denso, como si el oxígeno huyera del lugar. «Para que él no te elija». Mi mente se resistía a aceptar lo que estaba ocurriendo. Todo en mí gritaba que corriera, que buscara una salida entre los árboles, que regresara a la posada, que saltara al río, cualquier cosa. Pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Mis rodillas temblaban con cada nuevo repique de las campanas que colgaban de la figura. Él caminaba entre los aldeanos, deteniéndose cada tanto para contemplar a alguien, como si olfateara la desesperación. Y entonces, con un movimiento lento, tocaba a su elegido, marcándolo para desaparecer. Ya habían caído 6. Algunos ni siquiera se resistían. Se arrodillaban y dejaban que sus túnicas ardieran. Otros, en cambio, gritaban hasta que sus bocas se llenaban de ceniza. La criatura no discriminaba, solo escogía. «¿Qué se supone o qué ofrezca?», pregunté con un nudo en la garganta. La anciana señaló la cámara que colgaba de mi cuello. «Eso no servirá, no es suficiente». «No tengo nada más», mentí, porque sabía lo que ella quería que dijera. Sabía lo que significaba el altar, lo que realmente esperaban que ofreciera. Ella me observó con tristeza. Me tocó el rostro con una mano áspera, curtida por siglos de secretos. «Tú llevas un mundo dentro. Todos los forasteros lo hacen. Tu infancia, tus traumas, tus pecados, tus muertos. Escoge uno y déjalo aquí, o él vendrá por ti». El cántico cambió. El fuego se tornó azul. Los aldeanos comenzaron a caminar en círculos, mientras la criatura se detenía frente a un hombre joven. Este rompió en llanto, intentó correr, pero sus piernas se doblaron como ramas secas. La figura lo tocó.
y de inmediato su cuerpo se alzó en el aire, retorciéndose con espasmos mientras su sombra se desprendía de él y era absorbida por el espiral en la cara de la entidad. Fue entonces cuando entendí lo que debía dejar. Lentamente, saqué de mi bolsillo una pequeña caja de metal. Dentro había una foto doblada, mi madre, tomada poco antes de que muriera. Nunca me perdoné no haber estado con ella en el hospital. Nunca me perdoné haber estado en otra ciudad, persiguiendo una historia absurda mientras ella exhalaba su último suspiro. Era mi culpa. Siempre lo supe. Ese era mi mundo, mi condena personal, mi dolor más íntimo. Coloqué la foto sobre el altar. El fuego reaccionó, elevando una columna de humo que giró sobre sí misma y formó la figura de una mujer anciana con los ojos cerrados. La imagen duró apenas unos segundos, pero lo sentí, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. La anciana asintió. Él te ha perdonado. Este año no serás parte del final. Me derrumbé. El suelo me recibió como si llevara siglos esperándome. Pero entonces algo cambió. La criatura se detuvo, dejó de moverse, dejó de elegir. Su espiral se giró hacia mí, y supe que algo había salido mal. No bastaba con ofrecer una parte de uno mismo. No esa noche, no si otro había llegado al pueblo sin ser invitado, porque no era el único forastero allí. Lo vi en ese instante, un joven oculto tras una columna, grabando todo con su teléfono. Él no había entregado nada. No había dejado su mundo atrás, y la criatura lo había olido. El grito fue breve, un relámpago oscuro. El chico se arqueó, como si su columna se partiera en dos, y luego su cuerpo simplemente se borró, como si nunca hubiese estado allí. El cántico se detuvo. Todos los ojos vendados se volvieron hacia mí. Ahora lo sabes, dijo la anciana. Siempre hay alguien que debe pagar. ¿Qué era esa cosa? Ella suspiró con una sonrisa amarga. El fin viene cada año a probar el equilibrio, a asegurarse de que haya suficiente desesperación para alimentarlo, porque si no la hay, entonces no solo un alma desaparecerá, desapareceremos todos, y ese fue el final de la celebración, pero no el final del miedo, porque desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho las campanas, y el espiral me llama. Volví a la posada con las piernas temblorosas, la garganta reseca y una sola pregunta martillándome el cráneo. ¿Qué era ese pueblo? Todo parecía parte de una obra enferma, una liturgia apocalíptica repetida año tras año, pero lo que presencié era real: el fuego, el ser de espiral, la desaparición de aquel muchacho, y sobre todo, la sensación de que algo dentro de mí había sido arrebatado para siempre. Al llegar a la habitación, encontré mis cosas tal y como las había dejado, pero la ventana estaba abierta y sobre la cama descansaba una túnica blanca. No sabía si era una advertencia o una invitación. La dejé donde estaba y me encerré en el baño, lavándome la cara compulsivamente, como si pudiera quitarme el olor a humo, a tierra, a muerte. Esa noche no dormí. Afuera los cánticos habían cesado, pero aún podía oír sus ecos en mi cabeza. Casi al amanecer escuché pasos en el pasillo, lentos, pesados, arrastrados. Me asomé por la mirilla y vi a la anciana. Caminaba con dificultad, como si el ritual la hubiera consumido por dentro. Se detuvo frente a mi puerta y dejó algo en el suelo. Un cuaderno cubierto con piel oscura, rematada con costuras hechas con lo que parecían hilos de cobre. Me quedé mirándolo por horas, hasta que, por fin, vencido por la curiosidad o la desesperación, lo abrí. Dentro había decenas de nombres, fechas, dibujos de la criatura, de sus espirales, de las ofrendas. Pero lo más perturbador eran las descripciones,
Año tras año se anotaban los elegidos, los desaparecidos, los forasteros que no lograban marcharse, y en la última página, escrita con tinta roja: este año, el forastero ha sido perdonado, pero no olvidado. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna como un enjambre de agujas. Me marché del pueblo esa misma mañana, sin avisar, sin mirar atrás. Tomé mi auto, me lancé a la carretera con la esperanza de dejar todo aquello atrás, de convencerme de que solo había sido parte de una locura colectiva o de un pueblo fanático que había llevado sus tradiciones demasiado lejos. Pero cuando intenté tomar el mismo camino por el que había llegado, no lo encontré. Los letreros habían desaparecido. El GPS se negaba a reconocer la ubicación. Y lo peor de todo, cada vez que trataba de salir, el camino volvía a rodearme, como si girara sobre sí mismo, como si el pueblo me estuviera envolviendo poco a poco, arrastrándome hacia el centro. Fueron necesarios 3 intentos, 3 días y 3 noches de conducción ciega para encontrar una carretera principal que me permitiera escapar. Cuando llegué a la ciudad más cercana, busqué el nombre del pueblo en Internet. Nada. Ni un artículo, ni una mención, ningún registro, como si no existiera. Pensé que había enloquecido, hasta que revisé las fotos en mi cámara y encontré algo, una sola imagen. No era de la criatura, no era del ritual, era una foto mía, tomada desde lo alto, en la que aparecía postrado frente al altar, con la cabeza agachada, mientras el fuego azul se alzaba detrás de mí. Y detrás de mí estaba él. Su espiral era más claro que nunca, y en el centro algo parecía moverse, como si un ojo me estuviera mirando desde dentro de la imagen. Apagué la cámara, quise romperla, tirarla al río, pero no lo hice. La llevé conmigo durante meses, tratando de buscar respuestas, de encontrar a alguien que conociera ese símbolo, ese canto, ese ritual. No hallé a nadie, pero una noche, en un café de carretera, conocí a un hombre mayor que notó la cámara colgada de mi cuello. ¿Aún llevas eso?, preguntó sin presentarse, con la voz cargada de una nostalgia casi dolorosa. ¿Qué dice?, repliqué sorprendido. El peso, el recuerdo, eso que no se olvida. Ellos lo dejan dentro de ti para que nunca escapes del todo. Intenté sacarle más información, pero se marchó sin decir palabra. Solo dejó una servilleta con una fecha escrita: 21 de diciembre. Ese día regresé al archivo de la cámara. Encontré un video, uno que no recordaba haber grabado. Duraba 23 minutos. Mostraba la plaza del pueblo, la gente, el fuego, y a mí, caminando hacia el altar. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió al final. En el minuto 22:44, la pantalla tembló, y mi imagen se distorsionó, como si el lente estuviera siendo absorbido desde dentro. Y antes de fundirse, en negro, una frase apareció: lo que se entrega ya no vuelve. A partir de entonces, mi vida fue una espiral descendente, literal y metafóricamente. Dejé mi trabajo, perdí contacto con amigos y familiares, nada parecía tener sentido. Me convertí en un errante, viajando de pueblo en pueblo, buscando respuestas sobre aquel ritual, sobre la criatura, sobre lo que habían intentado arrancarme durante aquella noche en San Gregorio. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo ocurrido, las personas se alejaban, me miraban como si estuviera loco, y quizá lo estaba. Pero una parte de mí, una voz profunda, una certeza dolorosa, me decía que todo era real, que algo había entrado en mí esa noche, algo que no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. Años después, casi sin darme cuenta, llegó nuevamente el 21 de diciembre. Sentí un temblor en el pecho al ver la fecha en el calendario, el aniversario de la noche más larga del año, la misma en la que el pueblo celebraba o provocaba el fin del mundo. El mismo día en que
Fui marcado. Esa mañana recibí una carta sin remitente. No tenía matasellos ni sello postal, solo mi nombre escrito en tinta negra, temblorosa. Dentro había una hoja amarillenta con un mensaje. Este año te toca mirar desde afuera. Agradece. Debajo, una fotografía. La plaza del pueblo. Gente reunida. Velas. La misma criatura, apenas visible en el fondo, como una sombra serpenteante en espiral, saliendo del cielo mismo. Pero lo más extraño era que la fotografía estaba fechada. 21 de diciembre de 2025. Ese día todavía no había terminado. Corrí a mi computadora, verifiqué la imagen. No era una falsificación. Los metadatos lo confirmaban, y aún más escalofriante, en la esquina inferior, mi rostro, no como un asistente más, sino como parte de la electricidad de mi departamento se cortó. El silencio se volvió abrumador. Luego vinieron los cantos. Esos cantos no podían estar allí. Estaba a kilómetros de San Gregorio, pero el eco se escuchaba como si estuvieran justo bajo mi ventana. Me asomé y los vi, figuras encapuchadas, túnicas blancas, velas encendidas. Caminaban en círculo alrededor de mi edificio. Habían venido por mí. Me escondí en el baño, respirando con dificultad, conteniendo el pánico como si fuera una bestia salvaje atrapada en mi garganta. Entonces el espejo empezó a empañarse sin vapor, y una frase apareció escrita lentamente como con un dedo invisible. Este año el final es tuyo. Grité, golpeé el espejo, corrí al dormitorio, pero al abrir la puerta ya no estaba en mi casa. Estaba de vuelta en la plaza, en el altar. La gente me miraba en silencio y la criatura descendía en espiral, gota a gota, célula a célula, como si el cielo estuviera desangrándose. Esta vez no había fuegos artificiales, no había euforia, no había celebración, solo un profundo silencio y ojos. Miles de ojos fijos en mí. Mis piernas no respondían, mis labios no podían hablar. Estaba atrapado dentro de mí mismo, como una marioneta cuya voluntad ya no importaba. Y entonces el anciano, el mismo de aquella primera vez, el que parecía el líder, alzó la voz. Cada fin de mundo es un principio para él. Cada año elige, cada año recuerda. Y cada año reclama. La criatura se acercó. Su cuerpo no tenía forma fija. Su movimiento era un torbellino eterno, como si existiera fuera del tiempo. Y justo antes de tocarme, yo lo vi todo. Vi los otros mundos, las ciudades enterradas, las almas atrapadas, las dimensiones consumidas por esa cosa que no tenía nombre. Vi a los otros que, como yo, habían sido marcados, y entendí, no celebraban el fin del mundo. Celebraban que aún no era el suyo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. No sé si fueron minutos, horas o años. El concepto de tiempo se disolvió cuando la criatura me tocó. No con manos, ni con garras, ni siquiera con carne. Me tocó desde dentro, como si ya estuviera en mí desde aquella primera visita, y ahora simplemente despertara. Fui testigo del ciclo completo. San Gregorio no era un pueblo, era una frontera, una especie de grieta en la tela del mundo. Un altar que debía alimentar a algo más antiguo que el tiempo. Aquel ser, esa entidad en espiral, no era un dios, tampoco un demonio, era un principio, una necesidad cósmica. Donde hay creación, debe haber fin. Donde hay luz, debe haber olvido. Y el pueblo era su boca. En cada aniversario, esa criatura reclama una memoria, un cuerpo, una historia. Para evitar que el mundo termine de una vez por todas, deben entregarle un fragmento de realidad.
A veces una vida, a veces algo peor, una existencia incompleta. Eso fue lo que me quitaron la primera vez, una parte de mí, y eso fue lo que vinieron a reclamar esta vez, lo que quedaba. Intenté resistirme, luchar, huir, pero mis piernas no me obedecían, y entonces ocurrió algo inesperado. Una niña de no más de 7 años se soltó de la mano de su madre entre la multitud. Caminó hasta el altar y me miró con una compasión que me destrozó. «No tiene que ser él», dijo. La madre intentó sujetarla, pero la niña ya estaba ante el círculo. El anciano negó con la cabeza. «No puedes decidir, pequeña. Él ya ha sido tocado». La criatura pareció dudar. Su espiral se detuvo por un segundo, y en ese momento algo cambió. Vi a la niña abrir su boca, y de ella salió una espiral de luz. No era como la oscuridad del ente, era su contracara. Una especie de reflejo inverso, una espiral que se abría en lugar de cerrarse, y en ese momento comprendí, no todos los que vivían en San Gregorio eran cómplices. Algunos eran prisioneros, otros eran semillas que un día podrían florecer y romper el ciclo. La criatura se contrajo, retrocedió por primera vez desde que la vi. Un grito ahogado surgió de su núcleo, como si la espiral invertida de la niña lo quemara. Y entonces desapareció. El pueblo se sumió en un silencio tan profundo que dolía. La gente cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros reían, desconcertados. El anciano, con el rostro pálido como la cal, se acercó a mí, esta vez sin la soberbia de antes. «Has traído una ruptura», dijo. «No sabemos si esto es salvación o condena». Yo no respondí, porque en lo profundo de mi ser sentí que algo aún me observaba. No me dejaron marchar hasta el amanecer. Cuando salí, el cielo tenía un tono rojizo, como si el sol mismo hubiera dudado en salir. Volví a la carretera. Esta vez, los caminos no se retorcían. Los letreros estaban allí. El GPS funcionaba, pero el mundo ya no era el mismo. Todo se sentía más frágil, como si la tela que separaba lo real de lo imposible se hubiera adelgazado. Pasaron los meses. Intenté recuperar mi vida, pero cada 21 de diciembre, a la misma hora, los espejos de mi casa se empañan, y en cada uno aparece lentamente una espiral, a veces negra, a veces blanca. Él aún está allí, esperando, y yo también, porque una noche tendré que volver, no como víctima, no como testigo, sino como el siguiente anciano del círculo. Y cuando eso ocurra, seré yo quien elija al que celebrará el fin del mundo. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo desde el fondo del abismo. Eres especial. Pocas almas se atreven a escuchar hasta el final una historia como esta. Una historia donde no hay héroes ni redención. Solo la aceptación de que el universo es más vasto, oscuro y cruel de lo que jamás imaginamos. Si soportaste el peso de cada palabra, de cada imagen perturbadora que se dibujó en tu mente mientras te contaba este relato, significa que estás hecho de otra materia, una materia que comprende lo que hay más allá del velo. Y por eso quiero pedirte algo muy importante. Comenta esta frase: yo celebré el fin del mundo y regresé. Esa será nuestra señal secreta. Una marca invisible entre tú y yo, porque cuando vea tu comentario sabré que estuviste allí, que recorriste conmigo las calles imposibles de San Gregorio, que viste las espirales, que sentiste el aliento de esa cosa rozarte la nuca, y sobre todo, que regresaste del umbral con algo que muchos no logran traer: conciencia. Al dejar tu comentario, no solo estarás formando parte de una comunidad de buscadores de lo oculto, de los que se atreven a mirar sin parpadear. También estarás ayudando a este canal a crecer en la sombra, a filtrarse en más mentes, en más rincones de la noche.
Cada like que dejas es como una antorcha encendida en una cueva profunda, y cada vez que compartes este video o te suscribes, estás empujando los límites de lo que YouTube considera normal. Nos estás ayudando a que más personas se acerquen al umbral, y quizá, solo quizá, a que más de ellas regresen. Recuerda esto, amante del misterio. No todos los pueblos aparecen en los mapas. No todas las celebraciones traen alegría, y no todos los que regresan lo hacen enteros. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy el pescador, y si algún día, caminando por una carretera olvidada, ves un letrero de madera con letras gastadas que dice San Gregorio, no, sigas adelante, porque si entras, es probable que celebres también tu último fin del mundo.